La mañana se despertó suave en el pequeño barrio de Sevilla donde las calles aún guardaban el aroma de pan recién hecho y el eco distante de guitarras que siempre acompañaban el ritmo de la vida española, y el niño llamado Mateo caminaba rápido hacia la escuela con el corazón inquieto porque había dejado a su madre en el baño llorando en silencio, y aquel sonido quedó grabado en su pecho como una sombra pesada que no podía ignorar mientras avanzaba por las aceras iluminadas por la luz dorada del amanecer y escuchaba a lo lejos el murmullo de los vecinos preparando sus negocios y conversaciones llenas de vida y energía, aunque para él todo sonaba apagado y distante porque la tristeza en el rostro de su madre lo había marcado profundamente y cada paso que daba le parecía más difícil hasta que de pronto se detuvo frente a la entrada de la escuela sintiendo una mezcla de miedo y confusión porque no entendía por qué su madre siempre escondía sus lágrimas detrás de la puerta del baño como si quisiera protegerlo de una tormenta que podía devorar todo, y entonces tomó una respiración profunda y decidió que debía regresar a casa aunque faltara a clases porque la angustia no le dejaba avanzar, así que se dio la vuelta y comenzó a correr otra vez por las calles estrechas donde las paredes blancas reflejaban la luz cálida de la mañana y las flores colgantes de los balcones se movían con el viento como si quisieran animarlo, pero su corazón seguía pesado y lleno de preguntas sin respuesta y cuando finalmente llegó a su edificio subió las escaleras con rapidez sintiendo que cada escalón lo acercaba al dolor que su madre trataba de ocultar, y al llegar a la puerta la abrió despacio temiendo encontrarla nuevamente con los ojos llorosos y el rostro apagado, y para su sorpresa no vio a nadie en la sala, así que avanzó hacia el pasillo hasta escuchar un suave sollozo proveniente del baño, y allí estaba ella sentada en el suelo con las manos en el rostro tratando de contener un llanto que ya no podía sostener, y al verlo se sorprendió pero no dijo nada, solo lo miró con una tristeza tan profunda que parecía una herida abierta, y Mateo se acercó despacio y la abrazó fuerte sin necesidad de palabras porque sabía que algo dentro de ella estaba roto desde hacía tiempo, y en ese momento la puerta del apartamento se abrió de golpe y apareció don Alejandro, el jefe de su madre, un hombre importante en la ciudad conocido por su carácter firme pero también por su profunda humanidad, y al ver a la mujer llorando y al niño abrazado a ella se quedó inmóvil como si la escena lo hubiera atravesado por dentro, y algo en su rostro cambió como si comprendiera que la vida a veces golpea sin avisar y sin piedad, y se acercó lentamente con pasos cuidadosos como quien teme romper algo frágil, y dijo con voz suave que no estaban solos y que a partir de ese instante él mismo se encargaría de que nada malo les volviera a pasar, y aquellas palabras llenas de determinación se quedaron suspendidas en el aire como un rayo de luz entrando en una habitación oscura anunciando que algo inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Cuando don Alejandro entró en aquel apartamento tan humilde y vio a la madre de Mateo con los ojos rojos y el rostro humedecido por un dolor que ya no podía ocultar, sintió que algo dentro de él se quebraba como si una verdad que siempre había ignorado de pronto se hubiera revelado ante sus ojos, y mientras observaba al niño abrazado a su madre entendió que la vida es más grande que cualquier oficina, contrato o responsabilidad, y que a veces el verdadero liderazgo nace en los lugares más inesperados, y con un gesto tranquilo se acercó para sentarse frente a ellos apoyando las manos sobre sus rodillas en un intento de transmitirles calma y fuerza, y entonces la madre levantó la mirada sorprendida porque jamás imaginó ver a su jefe allí en su casa, mucho menos presenciando un momento tan personal y lleno de vulnerabilidad, y trató de ponerse de pie con torpeza, pero él movió la cabeza suavemente en señal de que no hacía falta explicar nada, y eso la hizo derrumbarse de nuevo porque durante tanto tiempo había guardado sus problemas como si fueran secretos peligrosos que nadie debía conocer, y sin embargo en ese instante se sintió vista, escuchada y comprendida por primera vez en meses. Mientras Mateo apretaba su mano y la miraba con preocupación profunda y silenciosa pero llena de amor y valentía, la madre intentó hablar pero las palabras salían entrecortadas como si cada una arrastrara una historia larga de cansancio y noches sin sueño, y don Alejandro, al notar su dificultad, le dijo que él podía esperar todo el tiempo que hiciera falta, que no había prisa porque lo más importante en ese momento era ella y su bienestar, y Mateo observó a aquel hombre con una mezcla de asombro y gratitud porque nunca
Había visto a un adulto tratar a su madre con tanta dignidad y respeto y de pronto el ambiente del pequeño baño se llenó de una energía nueva como si la pena que hasta entonces se había quedado atrapada entre las paredes. Finalmente encontrara una salida y la madre comenzó a contarle al jefe lo que llevaba guardando desde hacía meses. Habló de la enfermedad repentina de su propio padre allá en Córdoba, habló de las deudas que se acumulaban sin darle tregua, habló de que había estado trabajando horas extras sin descanso para no perder el techo bajo el que vivían y habló de su miedo constante a fallarle a su hijo aunque hiciera hasta lo imposible por darle una vida digna y, mientras ella hablaba, Mateo sintió que cada palabra era como una herida que nunca había visto y sin embargo él se quedaba allí firme porque ahora entendía que su madre siempre había sido más fuerte de lo que él imaginaba y don Alejandro escuchaba cada detalle con una seriedad profunda sin interrumpir porque sentía respeto por la valentía de esa mujer que a pesar de tantas dificultades seguía adelante y cuando ella terminó de hablar una especie de silencio sagrado llenó el baño como si todos comprendieran que aquel momento marcaría un antes y un después y entonces el jefe se levantó despacio y les pidió que lo acompañaran a la sala donde la luz de la mañana entraba por la ventana creando una atmósfera cálida que suavizaba todo y allí los miró a ambos con una determinación firme que no dejaba espacio para dudas y dijo que a partir de ese día nada volvería a ser igual, que él se encargaría de cubrir las deudas médicas del padre, que aseguraría un horario laboral justo y compatible con la vida familiar, que ofrecería apoyo emocional y profesional para que ella pudiera recuperarse y que Mateo tendría acceso a actividades escolares y tutoría sin costo para que su futuro no se viera afectado por los problemas de los adultos. Y al escuchar todo aquello la mujer sintió que las piernas le temblaban porque nadie jamás había hecho tanto por ella y menos aún sin pedir nada a cambio, y Mateo al ver la expresión de su madre sintió un alivio tan profundo que casi le dieron ganas de llorar, pero esta vez no de tristeza sino de esperanza, y don Alejandro añadió que cuando un empleado sufre no es solo un problema personal sino un reflejo de que la empresa no ha estado lo suficientemente cerca para entender a su gente, y prometió que él cambiaría eso empezando por ellos, y en ese momento la madre rompió a llorar otra vez, pero ahora con lágrimas distintas porque eran lágrimas de alivio, de sorpresa y de una gratitud que no sabía cómo expresar, mientras Mateo la abrazaba fuerte y don Alejandro se mantenía a su lado con un respeto absoluto, entendiendo que algunas batallas se ganan simplemente mostrando humanidad. Y así comenzó un cambio silencioso pero poderoso que transformaría no solo la vida de aquella familia sino la del propio Alejandro, quien descubrió que el verdadero éxito no estaba en los números de la empresa sino en la capacidad de sanar y levantar a quienes más lo necesitaban. Durante los días que siguieron a aquella mañana don Alejandro no pudo quitarse de la mente la imagen de la madre de Mateo temblando en aquel pequeño baño, ni la mirada llena de miedo que el niño intentaba ocultar detrás de su valentía, y cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir el mismo nudo en la garganta que lo había sacudido cuando escuchó la historia completa de aquella familia, y fue entonces cuando tomó la decisión de involucrarse de verdad, porque comprendió que algunas situaciones no se resuelven con un simple gesto sino con presencia, constancia y cambios profundos que puedan transformar vidas de manera real. Así que al día siguiente se presentó temprano en la oficina y reunió a su equipo directivo para hablarles con una franqueza que jamás antes había mostrado. Les explicó que había visto de cerca lo que significa que un empleado llegue al límite del sufrimiento sin que nadie lo note y que esa realidad lo había golpeado con fuerza, y recordó que el propósito de la empresa debía ir más allá de generar ganancias, debían ser un espacio humano justo y responsable. Y aunque algunos quedaron sorprendidos por la intensidad de su discurso, él siguió hablando con una determinación que no dejaba lugar a dudas, porque sabía que el cambio empezaba por él mismo y luego por cada una de las personas que dirigía. Y durante la reunión compartió la historia de la empleada sin revelar detalles innecesarios, pero sí lo suficiente para que entendieran la urgencia de revisar protocolos, horarios, apoyos internos y programas de bienestar. Y por primera vez su equipo lo vio no como un jefe distante sino como un hombre dispuesto a luchar por algo más grande que su propio éxito. Y mientras él hablaba sentía dentro de sí una energía nueva, como si aquella familia le hubiera recordado una versión más joven de él mismo, una versión que soñaba
Con cambiar vidas antes de perderse entre responsabilidades frías y metas impersonales, y cuando terminó su discurso el silencio que llenó la sala le confirmó que había tocado algo profundo en todos ellos, y con ese impulso, Alejandro pasó la tarde diseñando un plan integral para apoyar no solo a la madre de Mateo sino a cualquier empleado que estuviera pasando por momentos difíciles sin tener que ocultarse ni sentir vergüenza, y al llegar la noche tomó su coche y condujo hasta el apartamento de la familia porque quería asegurarse de que la mujer estuviera cumpliendo su promesa de descansar y recuperarse, y al tocar la puerta Mateo fue quien abrió, y al verlo su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. Tranquila porque ya no veía a Alejandro como el jefe intocable sino como alguien que se había convertido en parte de su pequeño mundo, y al entrar Alejandro notó que la casa, aunque humilde, se sentía más ligera que antes, como si el alivio hubiera despejado el aire, y la madre salió a recibirlo con una expresión menos cargada de angustia, aunque todavía frágil y vulnerable, y entonces él se sentó con ellos y hablaron sin prisa sobre los próximos pasos, sobre las citas médicas del abuelo, sobre el horario de trabajo flexible que ya había sido aprobado y sobre las ayudas adicionales que recibirían mientras superaban esa etapa difícil, y Mateo escuchaba todo con atención porque aunque no entendía algunos términos sabía que su vida estaba cambiando de una forma que jamás habría imaginado. Y mientras la conversación avanzaba Alejandro observó detalles que antes no habría visto: la pared con una grieta fina, la mesa con marcas de tiempo, las manos de la madre tensas pero ya no temblorosas, y comprendió que la dignidad humana se sostenía muchas veces en silencios largos y esfuerzos invisibles. Y después de un rato Mateo llevó a Alejandro a su cuarto pequeño pero lleno de dibujos que el niño hacía para distraerse en los días en los que su madre trabajaba hasta tarde, y al verlos Alejandro sintió un nudo cálido en el pecho porque en aquellos trazos torpes y sinceros encontró un reflejo de esperanza pura y un recordatorio de que cada decisión que tomaba afectaba vidas reales con sueños, colores y temores auténticos. Y cuando llegó la hora de marcharse Alejandro se levantó despacio y miró a la madre con una seriedad suave, diciéndole que no estaba sola y que él seguiría acompañándolos en cada paso aunque ella todavía no lograra creer del todo la magnitud de su ayuda. Y mientras se despedían Mateo lo abrazó sin decir nada porque a veces los niños comunican con gestos lo que los adultos no se atreven a expresar, y ese abrazo dejó a Alejandro inmóvil durante un instante, lleno de una emoción que no esperaba sentir porque lo hizo comprender que había cruzado una línea importante, la línea entre dirigir una empresa y convertirse en alguien que cambiaba destinos. Y cuando volvió a su coche y encendió el motor, se quedó un momento en silencio mirando el edificio, pensando en lo inesperado que puede ser el camino que te lleva a encontrar propósito, y en cómo un niño pequeño había logrado despertar en él una humanidad que creía perdida. Y mientras conducía de vuelta a casa se hizo una promesa a sí mismo: nunca más permitiría que el sufrimiento de quienes trabajaban a su lado pasara inadvertido. Y así comenzó una transformación profunda no solo en la empresa, sino en el corazón del propio Alejandro, que al fin entendía que la verdadera grandeza nace del acto de levantar a quienes ya no tienen fuerzas para seguir solos. Los días siguieron avanzando y con ellos una calma nueva comenzó a instalarse en la vida de aquella familia, como si la tragedia que antes los rodeaba hubiera empezado a ceder paso a una luz suave que poco a poco les devolvía el aire y la esperanza. Y mientras tanto la empresa de don Alejandro también estaba cambiando porque sus empleados notaron que algo distinto había despertado en su jefe, una humanidad renovada que se reflejaba en cada decisión, en cada reunión y en cada palabra que pronunciaba. Y aún más en la forma en que ahora miraba a las personas con verdadero interés, como si hubiera descubierto que cada rostro escondía un mundo entero de luchas silenciosas que merecían ser escuchadas. Y un día, mientras revisaba documentos y preparaba nuevas políticas para apoyar a su equipo, recibió la llamada de la madre de Mateo, que con voz temblorosa le contó que el abuelo había sufrido una recaída y necesitaban viajar a Córdoba para verlo, y Alejandro sin dudarlo le dijo que se tomara todo el tiempo necesario, que él se ocuparía de los trámites que hicieran falta y que Mateo no tenía por qué preocuparse por nada. Y al colgar el teléfono sintió una sensación rara en el pecho, una mezcla de preocupación profunda y un
Deseo de estar cerca para ayudar más de lo que cualquier jefe normalmente haría, pero él ya no se movía bajo esas reglas sino bajo la certeza de que los vínculos humanos podían salvar vidas, así que decidió pasar por el apartamento para asegurarse de que estuvieran listos para el viaje, y cuando llegó los encontró empacando lo poco que tenían en silencio tenso y casi solemne, como si cada prenda guardara un recuerdo y cada recuerdo trajera consigo un peso que a veces se volvía insoportable. Y Alejandro se ofreció a llevarlos a la estación, y mientras bajaban las escaleras Mateo caminaba a su lado con pasos cortos y mirada seria, porque aunque era un niño ya entendía la fragilidad de la vida y la importancia de estar unido a quienes amas cuando el mundo se tambalea. Y al llegar a la estación de autobuses el bullicio del lugar parecía chocar con la emoción contenida de aquella familia que se preparaba para enfrentar un momento decisivo, y Alejandro se agachó frente a Mateo y le dijo que debía ser fuerte, que su madre lo necesitaba más que nunca y que él estaría allí esperándolos cuando regresaran pasara lo que pasara. Y el niño asintió con los ojos brillantes, como si aquellas palabras le dieran el valor que necesitaba para enfrentar el viaje, y entonces abrazó a Alejandro con un gesto que nació del corazón y que dejó al hombre sin palabras, porque aquel abrazo decía más que cualquier discurso. Hablaba de confianza, de gratitud y de algo que estaba creciendo entre ellos sin que ninguno lo hubiera previsto. Y cuando el autobús se puso en marcha, Alejandro se quedó mirando cómo se alejaba hasta perderse entre las calles de Sevilla, sintiendo un vacío inesperado, como si una parte de él hubiera subido a ese autobús sin darse cuenta. Y en los días que siguieron no pudo evitar pensar en ellos, en cómo estaría el abuelo, en cómo estaría la madre enfrentando un dolor que llevaba demasiado tiempo cargando, y en cómo estaría Mateo tratando de mantenerse fuerte por ella. Y esa preocupación lo acompañaba incluso en las noches cuando el silencio de su casa lo envolvía y él se quedaba mirando el techo pensando que la vida lo había unido a esa familia por una razón que aún no terminaba de comprender. Y una tarde, mientras revisaba informes, recibió un mensaje breve de la madre que decía que el abuelo estaba crítico y que no sabían qué iba a pasar, y esas palabras le cayeron como un peso en el alma, porque aunque no tenía obligación de hacerlo, sintió la necesidad de estar allí, así que tomó su chaqueta, bajó de la oficina sin avisar a nadie y condujo sin descanso rumbo a Córdoba, movido por un impulso que no podía explicar pero que sentía correcto en lo más profundo de su corazón. Y cuando llegó al hospital encontró a la madre sentada en una silla con la mirada perdida y a Mateo dormido sobre su regazo, agotado por la tensión y el cansancio, y ella al verlo se levantó sorprendida, pero no dijo nada porque entendía que su presencia hablaba por sí sola. Y Alejandro se acercó despacio y colocó una mano firme y cálida sobre su hombro en un gesto que le devolvió un poco de fuerza, y en ese instante comprendieron sin palabras que ya no eran jefe y empleada, eran seres humanos acompañándose en un momento donde la vida parecía frágil y cruel. Y juntos entraron al cuarto del abuelo, que respiraba con dificultad aferrado a la poca energía que le quedaba, y aquella escena silenciosa tocó profundamente a Alejandro, porque vio en ese hombre mayor un reflejo del sacrificio que tantas familias hacen día tras día sin que nadie lo reconozca, y se prometió a sí mismo que pasara lo que pasara no dejaría sola a esa familia que el destino había puesto en su camino. La noche cayó sobre Córdoba con un silencio pesado que parecía envolver cada rincón del hospital, como si el mundo entero contuviera la respiración a la espera del destino del abuelo, y Alejandro permanecía allí junto a la madre y Mateo sin apartarse ni un segundo, como si aquel pasillo frío se hubiera convertido en el único lugar donde debía estar. Y mientras el niño seguía dormido apoyado en el pecho de su madre, ella observaba a Alejandro con una mezcla de gratitud y desconcierto, porque aún no entendía por qué un hombre tan ocupado, tan respetado y tan importante había elegido quedarse a su lado en un momento que muchos preferirían evitar, y sin embargo él seguía allí firme, presente, con una serenidad que lograba sostenerla cuando sus fuerzas parecían desmoronarse. Y pasadas unas horas el médico salió de la habitación del abuelo con expresión seria, y aunque no podía ofrecer respuestas claras les permitió entrar para pasar un momento juntos, y al entrar sintieron que el aire tenía un peso distinto, como si la fragilidad de aquel instante tocara lo más profundo del alma. Y Alejandro observó al anciano con respeto, viendo en él el reflejo de toda una vida de sacrificios silenciosos, de luchas que nadie vio y de
Esfuerzos que sostuvieron a la familia a lo largo del tiempo, y la madre tomó la mano de su padre con una ternura que parecía salir de una herida antigua y al mismo tiempo de un amor inmenso que había mantenido oculto entre el miedo y la responsabilidad, y Mateo se despertó poco a poco, frotándose los ojos hasta entender dónde estaba, y al ver al abuelo tan débil se acercó despacio con pasos pequeños pero llenos de valor, como si supiera que su presencia podía darle un poco de fuerza, y Alejandro los contempló sintiendo que aquel momento estaba marcando algo profundo dentro de él, porque comprendía que la vida estaba hecha de estos instantes donde los vínculos verdaderos superan cualquier límite, cualquier título y cualquier distancia. Y fue entonces cuando el abuelo abrió los ojos lentamente buscando a su hija y luego al niño, y al verlos juntos dejó escapar un suspiro que contenía emociones que ya no podía expresar con palabras, y la madre se inclinó para decirle que estaban allí, que no estaba solo y que podían seguir adelante unidos, porque la vida siempre ofrece un paso más cuando el amor sostiene el camino. Y Alejandro permanecía de pie a un lado sin querer interrumpir, pero con una presencia tan sólida que parecía formar parte misma de la escena, y el abuelo al verlo comprendió sin necesidad de explicaciones que aquel hombre había estado cuidando a su familia en los momentos más difíciles, y con la poca fuerza que le quedaba levantó ligeramente la mano buscando la de Alejandro, y él la tomó con respeto, sintiendo una vibración emocional que lo atravesó por completo, porque aquel anciano le estaba entregando una confianza que jamás habría imaginado recibir. Y durante un largo momento nadie habló, porque no era necesario, y las miradas decían más que cualquier frase. El abuelo cerró los ojos por última vez, pero no con dolor sino con una serenidad que llenó la habitación de un silencio dulce, como si hubiera encontrado descanso en la certeza de que su familia estaba protegida. Y cuando el monitor marcó el final, la madre se inclinó sobre él llorando en silencio, y Mateo la abrazó fuerte con lágrimas que caían sin control, y Alejandro acercó sus manos para sostenerlos a ambos, rodeándolos con una protección que nacía de lo más profundo de su ser. Y en ese abrazo compartido se creó algo que ningún contrato ni relación laboral podría definir, porque allí estaban tres corazones sostenidos por una verdad que había cambiado sus vidas para siempre. Y los días siguientes fueron difíciles, pero Alejandro permaneció a su lado, ayudándolos con todos los trámites, apoyándolos en cada decisión y asegurándose de que la madre pudiera despedirse de su padre con la dignidad que merecía. Y cuando al fin regresaron a Sevilla, algo había cambiado en la forma en que caminaban juntos. La tristeza seguía presente, pero también una fuerza nueva que los unía de una manera profunda y silenciosa. Y cuando llegaron al apartamento, Alejandro les dijo que a partir de ese día él no sería solo un jefe, sino alguien que caminaba con ellos, que los acompañaría en cada paso que la vida les presentara. Y la madre, con lágrimas brillando en los ojos, le tomó la mano y le dijo que él había salvado más que su estabilidad, había salvado su fe en la bondad humana. Y Mateo abrazó la pierna de Alejandro con ese cariño sincero que solo los niños pueden ofrecer, y en ese instante Alejandro entendió que el destino lo había llevado allí para encontrar algo que no sabía, que necesitaba un propósito real, un hogar emocional que le recordaba que el verdadero poder está en cuidar de los demás. Y así comenzó una nueva etapa. Para los tres, una etapa donde la vida ya no era una lucha solitaria, sino un camino compartido lleno de esperanza, fuerza y la certeza de que incluso los momentos más oscuros pueden iluminarse cuando alguien decide no dejarte caer.